Antes que nada voy a hacer una introducción sobre mi breve trayectoria como ilustradora para que sepáis cuál es el punto de búsqueda en el que me encuentro. Soy estudiante de ilustración en la Escuela de Arte número 10 de Madrid y comencé estos estudios el año pasado justo al terminar la carrera de Bellas Artes en Salamanca. Pero mi interés por la ilustración no surgió allí, sino en Grecia, donde tuve la suerte de hacer el intercambio Erasmus en mi cuarto año de carrera. Mi facultad de Salamanca tenía convenio allí con la Facultad de Diseño Gráfico de Grecia. Y bueno, fue así como casualmente tuve mi primer contacto con la ilustración, que resultó ser un enorme descubrimiento para mí. Cada proyecto que me encargaron hacer allí lo disfruté como una enana, como nunca antes. Y fui consciente de repente que que tenía una forma mucho más espontánea, más natural de dibujar, muy sintética y no tan preocupada por el virtuosismo técnico que me había estado agobiando excesivamente hasta el momento. Estas son una de las primeras ilustraciones que realicé allí. Fueron un encargo para ilustrar un texto de un escritor griego llamado Filippo Mandilaras y el cuento se titula Banana Fish. Estas también podrían haber sido una serie de ilustraciones que traer al Congreso porque el texto también de alguna manera habla sobre la diversidad. El protagonista de la historia es un personaje hipersensible y sensacional que solo se descubre el motivo de por qué es especial en la última frase del relato. Pero bueno, estas son otras imágenes. Bueno, he hecho una pequeña selección de imágenes que considero que de alguna manera son representantes de mi trabajo, que a partir de entonces no hizo más que aumentar mi interés y he realizado imágenes de distinto tipo para relatos breves, para carteles, para portadas, probando de diferentes técnicas, soportes y bueno, al mismo tiempo que he pasado horas deslumbrada y absorbida en la sección infantil de las bibliotecas descubriendo álbumes ilustrados que podría decir que han terminado de convencerme en decidir continuar el camino de mis estudios por aquí. Y bueno, ahora voy a hacer la presentación del proyecto como tal. Un momentito. Por los pelos de mi barba es el título del proyecto que he venido a presentar. Es un proyecto de libro que tiene que ver con el circo, pero realmente surgió un poco de manera fortuita, porque yo no me lo había planteado así. Recibí en un taller el encargo de realizar un cartel que tuviera como temática el circo. Y bueno, después lo he seguido desarrollando y se ha convertido en un trabajo muy especial para mí porque me ha supuesto muchísimos retos. En principio me costó, la verdad, mucho salir de todas esas ideas como preconcebidas que creo que de alguna manera todos tenemos con una temática tan utilizada como esta. Así que lo primero que hice es realizar unas cantidades industriales de bocetos y darle 1000 vueltas a cada uno de los personajes que construí. Y cuando me quise dar cuenta tenía una cantidad considerable de personajes por los que empecé a sentir una gran simpatía y, curiosamente, cierta empatía también. Lo que me llevó a esto, yo creo que es que empecé a imaginar cómo podrían haber sido las vidas de esos personajes para llegar a estar en donde estaban. Y, no sé, y terminar ahí reunidos bajo la enorme carpa que les estaba construyendo. Esta es una de las primeras imágenes que presenta a la mujer barbuda y al forzudo. La mujer barbuda es quien primero me inspiró de esta manera y quien de alguna manera da título al proyecto, porque, no sé, sentí con ella cierta afinidad. Supongo que me imaginaba cómo
cómo debía haber sido la niña barbuda, la adolescente barbuda. Debió ser bastante complicada su paso por el instituto, imaginaba. Y por un momento tuve la tentación de contar esa historia con imágenes. Pero después decidí dejar esta tarea al lector, para que imaginara todas esas escenas al leer un texto que solo narraría pequeños fragmentos de la vida de estos pintorescos personajes. De esta forma también pensé que podría tratar algunos conceptos como la diferencia, el rechazo, la soledad y promover una reflexión sobre las relaciones interpersonales, los deseos y emociones que pueden haber experimentado estos personajes, y importante, con un lenguaje sencillo, que también, por otra parte, si bien el nexo de unión de todos ellos es que son personajes muy distintos, muy diversos, y la historia quiere contar cuáles son las experiencias que han vivido o sufrido por ser diferentes. No quiero que el tono de la historia sea melancólico o triste, más bien una reflexión sobre emociones que creo que cualquier persona puede haber experimentado. Esta es una de las últimas ilustraciones, la última ilustración que tengo así más acabada, pero bueno, no es la última de la colección, no sé si te lo he dicho, pero es un proyecto que está en proceso, que aún no he terminado. Y bueno, y respecto a la técnica que he utilizado, son todas imágenes a partir de bocetos a línea, a tinta, acuarela, que después he retocado digitalmente, pintando con tintas planas y añadiendo distintos filtros de texturas. Eso es todo.